Buenas, somos el grupo MWGA, también conocidos como Make Windows Great Again, un toque peculiar y especialmente divertido para nuestro profesor. Hoy les venimos a presentar un lenguaje de programación, uno que es una mezcla entre lo técnico con lo político. Se llama Abolición de las Clases y es parte del proyecto final de compiladores e intérpretes del Instituto Tecnológico de Costa Rica. En esta presentación nosotros queremos ofrecer una pequeña descripción del lenguaje, iniciando con una introducción, la motivación detrás del lenguaje, cuáles son sus puntos fuertes, sus puntos débiles, qué características diferencian a ese lenguaje del resto, el contenido del mismo y finalmente unas conclusiones. Abolición de las clases es un lenguaje con un enfoque un tanto provocador pero también original, en el cual se propone eliminar por completo las clases computacionales, lo cual no solo es una decisión técnica que se llevó a cabo en mi grupo, sino también simbólica, ya que se usa como una metáfora política. Además, el lenguaje adopta una filosofía de código abierto, ya que todo el código que se escribe se publica automáticamente en GitHub durante la compilación. Aunque se descarta completamente la programación orientada a objetos, sí se permite programación estructurada con soporte para distintas variables, funciones, estructuras de control, como por ejemplo condicionales y bucles. La motivación detrás de nuestro lenguaje parte de la idea de que la vida humana es política por naturaleza, y si la computación es una forma de expresión humana al final del día, entonces la programación también puede ser política. El lenguaje, para nosotros, pues formamos esta visión y la transformamos en una metáfora entre clases computacionales y clases sociales, usando nombres y estructuras inspiradas en ideas revolucionarias. Además, promovemos el código abierto como una herramienta de revolución, planteando que compartir el conocimiento libremente es una forma de resistencia frente a modelos tecnológicos cerrados. Lo que corresponde a las características diferenciadoras, primeramente tenemos lo que es la metáfora política, la cual establece una conexión entre la programación y la política revolucionaria. Con esto nosotros contextualizamos en nuestro lenguaje lo que es una herramienta de revolución, donde cada declaración función es vista como un acto de rebeldía a lo establecido y esto se refleja más que todo en lo que son los nombres y las estructuras del lenguaje. También se tiene lo que es la filosofía de código abierto, donde todo se publica en Git y esto lo vemos como una promoción a lo que es la transparencia, lo que es la colaboración y lo que es la libertad de la información, donde cualquiera puede acceder al código de nuestro lenguaje. Ok, entonces ahora continuamos con lo que son los puntos fuertes o las ventajas del lenguaje abolición de las clases. Esto podemos centrarlo en tres partes. Primero podemos hablar del diseño modular, donde cada grupo de reglas, las declaraciones, control y funciones existen en bloques separados, lo que nos da la posibilidad de que si queremos expandir o agregar algún nuevo tipo de dato en el futuro, podamos hacerlo de nuevo de forma modular sin tener que afectar las otras partes del sistema o del proyecto. Eh, Esto nos da la posibilidad de poder hacerlo sin dañar o romper, por así decirlo, el resto. También podemos hablar del segundo como tipado estático explícito. Esto quiere decir que antes de ejecutar el compilador valida si declaramos el manifiesto, la unidad o colectivo, ¿verdad? Como lo hablamos en la gramática del lenguaje. Esto nos evita ciertos bugs que podríamos decir sencillos o de cierta manera simples. em, Antes de que llegue a la fase de tener que hacer las pruebas. Aún así, podemos hablar del tercer caso, que sería la gramática LL1. Se utiliza un parser predictivo, lo que hace que avance de izquierda a derecha sin retroceder, lo que podemos decir que resulta en compilaciones más rápidas, donde el mensaje de error se apunta a un token exacto, lo que podemos agradecer para poder así realizar una revisión de errores más rápida y descubrir esos bugs que pueden afectar nuestro programa. Como para darle un cierre, una conclusión a esta parte de ventajas, podemos decir que las tres piezas se crearon de manera que mantienen el núcleo estable,
lo que nos ayuda a poder integrar futuras versiones. Luego, para pasar a los puntos débiles o desventajas, en la siguiente diapositiva podemos ver que nos centramos en 4 brechas, por así decirlo, que todavía falta reparar. Primero empezamos por la ambigüedad en el alcance. Esto se puede explicar de manera de que existe cierta diferencia de entendimiento a la hora de declarar variables, ya que si se olvida especificar imperialismo, que sería global, o comunidad local, em, se crea una visibilidad que por defecto es ambigua, lo que podría causar que a la hora de declararse pueda más adelante volver a sobreescribir estas variables sin darnos cuenta. Al igual, la segunda parte, hablamos de parámetros sin tipo. Las funciones aceptan argumentos libremente, lo que esto contradice el tipado estricto de las variables y complica la verificación formal de la gramática. La tercera, podríamos hablar de la ausencia de estructuras de datos, ya que solo se manejan números y textos, lo cual algoritmos más complejos podrían ser difíciles de implementar. Al menos se necesita agregar listas o arreglos para poder desarrollar estas tareas y buscar soluciones a estas tareas más complejas. Como cuarto característica en desventaja, se podría decir que sea el manejo de errores en tiempos de ejecución. Esto ya que no se contempla la gestión. El lenguaje no define qué hacer ante, por ejemplo, una división por cero o un índice fuera de rango. Lo que corresponde al contenido del lenguaje, primeramente tenemos lo que son los tipos de datos, que primeramente está manifiesto, donde podemos representar lo que son los textos. Luego está lo que es la unidad, donde representamos los valores de tipo entero, y lo que es colectivo, que son los valores de tipo flotantes, tipo decimales. Luego, lo que corresponde a estructuras de control, tenemos lo que es revolución, que representa todos los bucles dentro del código, y las condicionales que se declaran con la instrucción de abolir clases. Y por último tenemos lo que es la parte de funciones, que hay dos construcciones principales, las cuales son asamblea, donde declaramos las funciones, la forma de declarar funciones, y lo que es sentencia, que es la forma donde retornamos un valor. En este caso vamos a platicar del transpilador que realizamos para el lenguaje de abolición de clases. Recordemos que un transpilador no es nada más que una herramienta que pasa de un lenguaje de programación a otro lenguaje de programación, manteniendo el mismo nivel de abstracción. Esta es la principal diferencia, por ejemplo, con un compilador, que lo que pasa es de un lenguaje, digamos que de alto nivel, a un lenguaje de máquina. Esta es la principal diferencia. Con un transpilador estamos pasando de un lenguaje de programación a otro. Y en nuestro caso contamos con 5 elementos principales en lo que fue la creación de la estructura del transpilador. Primero vamos a pasar por la estructura EBNF, la cual al final de cuentas define la sintaxis de nuestro lenguaje, utilizando esta notación que es la EBNF, que es para generar gramáticas, y al final de cuentas es la base para construir todo el analizador léxico y sintáctico, porque nos ayuda a especificar las reglas del lenguaje de una manera estructurada y legible. Vamos a pasar también a lo que es el explorador. En este caso, el explorador permite visualizar los componentes léxicos a partir del código fuente y es muy útil para la depuración y la inspección inicial del código fuente. Vamos a pasar al analizador o parser, el cual es el responsable de la lectura del código fuente en base a los tokens léxicos que generó el explorador. En este caso, muestra o crea un árbol de sintaxis abstracta o ASA en preorden, y al final de cuentas podemos hacer muchas cosas con él, ya sea, por ejemplo, si estamos en una parte de construcción, podemos verlo de la terminal, o perfectamente podemos pasárselo al siguiente nivel, que es el verificador.
El verificador es muy importante ya que se encarga de analizar semánticamente y valida la lógica del código mediante la identificación y verificación de variables y funciones, ya que vamos a saber si están correctamente declaradas, y adicionalmente hace la inferencia de tipos y determina y valida los tipos de datos de las expresiones que estamos utilizando. Es interesante porque para poder construir eso se utilizó el patrón visitante, me faltó mencionarlo, pero también el analizador se utiliza. Y por último, el generador o el code generator es el que traduce el código ASA o el código que estaba almacenado en el ASA, que se ha venido trabajando desde el analizador al verificador, y mediante igual el patrón visitante con una estrategia de top-down genera el código destino. En nuestro caso, estamos realizándolo a código Python. Entonces estamos pasando de abolición de clases a código Python. Una vez vistos los tipos y estructuras de nuestro lenguaje, vamos a pasar a hablar de algunos elementos que tiene nuestra gramática, empezando por elementos tan básicos como los comentarios, que se designan por protesta, pasando por los operadores aritméticos, y contamos con la suma, la resta, la multiplicación, la división real o la división entera. También tenemos elementos de comparación para poder ver si dos elementos son iguales, son diferentes, son mayores, son menores, son mayores iguales o menores iguales. Son elementos súper básicos para poder construir estructuras un poco más complejas internamente en el código. Y vamos a pasar también a hablar de las funciones integradas. Todo lenguaje de programación tiene ciertas funciones que facilitan el construir elementos, ya que se reutilizan. En este caso, por ejemplo, tenemos una función para poder mostrar información en la consola de cada desarrollador mediante lo que se llama mostrar mensaje. Y también tenemos, al contrario, una función que permite solicitar la información, en este caso que se llama opinión. Primeramente, encontramos en el código, el cual está en el repositorio, la gramática como tal del lenguaje en un formato Markdown. En esta gramática vemos todas las reglas que van a ser luego utilizadas para explorar, analizar, verificar y generar código con nuestro lenguaje. Primeramente, en el main.py tenemos el punto de entrada de la aplicación como tal, el cual recibe uno de sus 4 argumentos: explorar, analizar, verificar o transpirar. También se pueden combinar ellos mismos. Y el archivo como tal analizar. Entonces vemos que, por ejemplo, ejecutamos esto, obtenemos la ayuda, digamos, de los elementos como tal que tenemos con el archivo. Podemos, por ejemplo, pedir al archivo que explore la carpeta ejemplos, ejemplo 1, y con esto tenemos la lista de componentes de dicho ejemplo. Ahora, hablando de explorar, seguimos con el explorador. El explorador lo que hace es ir por todo el código que obtiene, buscando los componentes léxicos como tal, usando como tal regex para encontrar estos componentes, y los añade a una lista. Como vemos, cuando se ejecuta el explorador, obtenemos una lista de componentes con diferentes tipos, la línea en la que se encuentran, el texto que contienen, etc. Entonces vemos que esto va interpretando todo el código como tal en una lista de componentes. Este código, digamos, se ejecuta siempre desde el main.py, y es una parte esencial para poder generar luego el ASA y poder generar los procesos que siguen. Entonces, como vemos, cuando se ejecuta únicamente el explorador, se imprimen los componentes, pero sin embargo, cuando se usa el analizador, el verificador, etcétera, siempre se usan los componentes encontrados por el explorador. Siguiendo, tenemos el analizador como tal, que lo que hace es obtener la lista de componentes y crear el ASA, el árbol de sintaxis abstracto. Este es un poco más complejo. Lo que hace es, por medio de ir bajando por componentes, digamos, va buscando cada una de las reglas. Entonces, inicia por programa, depende de lo que tenga programa, navega a otras. Esto se puede ver por la gramática. Entonces, llega a programa, busca bloque, busca estructura. Depende de lo que encuentre, entonces va bajando. Si encuentra bloque, busca instrucción o comentario. Y así va buscando, digamos, por todo el código como tal, y toda la lista de componentes en específico, las diferentes reglas que encuentre. Podemos ver que es un ejemplo. Podemos decirle que analice. Entonces, si le decimos analizar, podemos ver cómo nos genera el árbol de sintaxis abstracto, que en este caso se imprime, digamos, de manera en preorden, y se puede ir viendo, digamos, los diferentes niveles. Entonces vemos que por este programa, bloque, instrucción, una declaración, que es de una función, etcétera, con sus argumentos y todos sus componentes.
que eso se puede ver, digamos, en este ejemplo. En este caso sería una función con todos sus argumentos, etcétera, y ahí sigue. Luego de eso tenemos el verificador. El verificador lo que hace es, como dice su nombre, verificar el código para asegurarse, digamos, que los nombres de las funciones sean correctos, los nombres de las variables, que los alcances como tal de las funciones estén bien implementados, que por ejemplo no definamos una función, una variable local dentro de una función y después lo siempre incluso afuera porque ya no tendría valor en ese scope, en ese alcance. Entonces esa es la labor, crear una tabla de símbolos que tiene sus diferentes profundidades para analizar como tal el código. Entonces vemos en este ejemplo que tenemos, que aquí podemos en vez de decir analizar, decirle verificar, y en este caso verifica el código, como se indica, no se encuentran errores semánticos. Sin embargo, también, digamos, podemos visualizar que en el árbol se añaden atributos. Los atributos corresponden a la inferencia de tipos. Lo que permite es que si nosotros encontramos, por ejemplo, una variable que está definiéndose como unidad, lo cual se indica que es un entero, entonces nosotros le añadimos un atributo que indica que esa variable es de tipo de datos entero, para que entonces, si por ejemplo queremos asignarle otro valor luego, no podamos asignarle un tipo de valor, por ejemplo, de cadena de texto o de flotante, porque esa variable como tal es un entero. Entonces ahí como que aseguramos que el lenguaje va a ser de cierta manera tipado, aunque obviamente luego se pasa a Python, el cual es un lenguaje no tipado. Como vemos, digamos, se añade en todas los elementos del árbol, sí, el árbol como tal, que es también una fase de decoración del árbol mediante la inferencia de tipos, y en este caso no se encuentran errores semánticos. Luego de esto seguimos con el generador. El generador cuenta con dos partes. Este ambiente estándar son las funciones como tal que el lenguaje ya incorpora para que puedan ser utilizadas. En este caso, mostrar mensaje, opinión numérica, dormir y expropiar. Estas básicamente lo que permiten mostrar mensajes son imprimir, recibir argumentos, entonces pues, se puede pasar la cantidad de argumentos que se quieran para que imprima todo eso, todo el texto como tal, juntado. Opinión numérica, opinión, que lo que recibe es una opinión, bueno, un input, digamos, pero en formato texto, opinión numérica, lo cual lo recibe en formato numérico, ya sea entero o flotante. Dormir, lo cual lo que hace es con el módulo time, duerme la aplicación por cierto tiempo, eso fue utilizado para la carrera de caracoles. Y expropiar, que lo que hace es limpiar la consola como tal. Entonces, bueno, en general lo que hace es luego comienza a ejecutar el visitador por medio del método visitar, igual en un formato recursivo en cascada, lo cual lo que hace es ir por diferentes métodos como tal, que lo que hacen es tomar la regla como tal, el texto que tienen, y transcribirla, digamos, al formato Python que corresponde. Entonces, por ejemplo, podemos ver que visitar función, por ejemplo, lo que hace es eh, ir por cada regla como tal, añadiendo sus correspondientes. Entonces, vemos que, por ejemplo, lo primero que tiene es el def, que bueno, luego de su indentación, lo cual es muy importante para Python, pero tiene el def, luego el nombre de la función, luego recibe los parámetros y luego el cuerpo de la función. El cuerpo de la función como tal va a tener todas sus particularidades, etcétera. Vemos, por ejemplo, en los diferentes casos en la bifurcación, que tenemos el if, el else, el pass, para ir construyendo este código, este bloque de código de Python componente por componente. Entonces vamos agarrándonos de todos los componentes que tenemos, de la lista de componentes que luego hemos pasado a un árbol, de un ASA, digamos, que luego fue decorado para ir construyendo esto y finalmente dar un resultado en Python. Entonces vemos que si le decimos a esto transpilar, lo cual es el proceso como tal completo del compilador, él va a no solamente generar el código, como se ve aquí, sino que va a subirlo a GitHub. ¿Por qué lo va a subir a GitHub? Porque la característica principal de nuestro programa era que todo el código desarrollado en este lenguaje iba a ser automáticamente open source. Entonces, este código como tal directamente se sube a un repositorio en GitHub con la versión original en .lc, que es la versión en el lenguaje de evolución de las clases, y la versión .py, que es la versión ejecutable como tal. Y también vemos que en la carpeta transpilados se guarda un ejemplo 1.py, el cual puede ser ejecutado, y vamos a recibir el resultado como tal. Entonces, en este caso, el factorial de 5 es 120. Y ese sería el resultado como tal de todo el proceso que pasó por el explorador, por el analizador, el verificador y el generador.
De igual manera, contamos con un ejemplo un poco más complejo para ver las capacidades extras que puede el lenguaje. En este caso, decidimos implementar una carrera de babosas o un slot race, el cual está estructurado en diferentes funciones, no está de manera nada más todo de corrido. Entonces, probamos el manejo de funciones, el manejo de variables dentro de una función, etcétera. Y entonces tenemos las funciones. Validar velocidad, que lo que valida es que la velocidad que le da el usuario esté en el rango entre 1 y 50. Obtener la velocidad de la babosa, que en este caso lo que hace es obtener, digamos, el valor que el usuario quiere pedir. Entonces, por medio de una función opinión, que en el caso es, bueno, opinión numérica, que es la función que le damos al usuario para que nos dé un valor, obtenemos las velocidades como tal y luego las verificamos. Luego tenemos el determinar ganador, que esto lo que usa es la distancia que recorrieron las tres babosas para determinar cuál es la babosa que ganó la carrera como tal. Luego tenemos el ha finalizado, que lo que hace es verificar en cada iteración del bucle si ya uno se llegó a los 300 metros de distancia, que sería como el punto de la meta. Luego tenemos el obtener distancia guiones, que lo que hace es usar un bucle para añadir los guiones a un string como tal, para entonces imprimirlos en consola y obtener la distancia que ha recorrido cada babosa. Luego, bueno, al iniciar la carrera, que es la función principal, se muestra, bueno, mensajes más decorativos para el usuario, se muestra la velocidad como tal bueno, se declara como tal la velocidad de las tres babosas, se cambian las velocidades en base a la función obtener velocidad, que obtiene la velocidad para cada una de las tres babosas, luego imprime las velocidades como tal e inicia la carrera. Al iniciar la carrera, entonces, él, bueno, inicia, digamos, la carrera como tal, dice, bueno, la carrera va a esto, no sé qué, y comienza un bucle, aumentar la velocidad, bueno, la distancia en base a la velocidad. Cada vez que pasa por el bucle, si chequea si alguno ha finalizado, y si alguno ha finalizado, entonces sale del bucle, bueno, también aquí se imprimen los guiones como tal, pero a la distancia, sale del bucle, eh, dice cuál es la voz que ganó como tal, bueno, limpia la consola, dice cuál es la voz que ganó como tal y muestra el mensaje final. Es también importante decir que, digamos, en cada iteración del bucle, la función, bueno, el bucle como tal duerme un segundo para que entonces no sea no es instantáneo, sino que haya cierta duración a la carrera. Entonces vemos que esto lo podemos transpilar. Ahí se está actualizando el repositorio como tal. Se sube al repositorio remoto. Un segundo. Y como vemos, la transpiración fue liberada al mundo. En este caso, entonces, podemos venir al ejemplo cero. En este ejemplo cero, entonces, tenemos la transpilación como tal de este ejemplo y podemos ejecutarla. Al ejecutarla, vemos que nos va a solicitar la velocidad. Entonces, digamos que esta tiene 45, esta tiene 30 y esto tiene 15. Entonces, vemos cómo las babosas comienzan a correr. En este caso, la babosa 1, que era la que más velocidad tenía, entonces va primero, después la 2, después la 3. Entonces, bueno, el tiempo va a transcurrir hasta que llegue a la distancia como tal. Y vemos en este caso que la voz 1 ganaba la carrera y nos enseña el recorrido que hizo. Entonces, este sería tal vez como el ejemplo más complejo, un ejemplo que permite no solo visualizar el manejo de alcances, sino el manejo de funciones, el manejo de buques, el manejo de condicionales, el manejo del ambiente estándar y el sistema como tal, como un todo. Al final llegamos a ciertas conclusiones al momento de realizar nuestro proyecto a lo largo de todo el semestre. Principalmente tuvimos que innovar bastante, ya que la propuesta de vincular la programación con la política es innovadora, pero a su vez también es complicado. Eso nos permitió y nos obligó a modelar ciertos conceptos sociales para poder realizar las estructuras de nuestro lenguaje. Fue bastante interesante. Y adicionalmente, recalcar que todo el código realizado en abolición de clases va a estar disponible de manera open source en un repositorio en la nube, Git, un repositorio remoto. Adicionalmente, también tenemos ciertas fortalezas técnicas, ya que nuestro lenguaje presenta un tipado estático que permite mejorar la seguridad en el momento de transpilación. Y ya futuramente, seguramente, si se realiza algún compilador, pues también va a ayudar mucho a esto. La modularidad, al final de cuentas, podemos separarlo en dos elementos, principalmente en el código.
permite generar estructuras como funciones, las cuales se pueden reutilizar. Y en la parte de nuestro transpilador podemos realizar cambios en los ciertos puntos sin tener que modificar todos los demás elementos, ya sea el analizador, el explorador, el verificador. Son, a pesar de que están juntos y trabajan juntos, al final de cuentas podemos realizar ciertos cambios sin alterar el orden o el funcionamiento de otras partes. Y por último contamos con una gramática bien definida que asegura consistencia en el momento de escribir nuestro código o el momento de, por ejemplo, trabajar en el transpilador. Y por supuesto, es algo obvio que al final de cuentas siempre van a haber áreas de mejora. En nuestro caso ocupamos mejorar el alcance o cómo nuestro lenguaje trabaja el alcance. Ocupamos incluir el tipado explícito en los parámetros de las funciones, ya que nuestro lenguaje infiere los tipos y en ciertas ocasiones no hay errores, pero sí conflictos. Entonces es un detalle que ocupamos modificar y ocupamos mejorar el manejo de errores. A pesar de que hemos tratado de modificar esto, sí ha sido un problema que venimos arrastrando desde el inicio, prácticamente desde el explorador. Ocupamos integrar un mejor manejo de función de errores, a pesar de que ya lo hacíamos bastante bien, pero por supuesto que se puede mejorar. Y como último punto, creo que hay que recalcar el hecho de que es un proyecto bastante interesante. Es un proyecto que hemos trabajado durante todo el semestre, durante 16 semanas, donde se aprendieron conceptos de transpiladores e inherentemente también de compiladores intérpretes. Y es bastante interesante, al final de cuentas, poder ver algo tangible desde lo que hablamos desde el primer día, desde conceptos tan teóricos y al final de cuentas conceptos tan abstractos. Así que muchísimas gracias de verdad por la oportunidad, por enseñarnos sobre estos elementos, porque al final de cuentas expanden la mente de uno, cómo solucionar, cómo se entiende, cómo está hecho cada los lenguajes de programación con los que trabajamos todos los días. Creo que es algo muy bueno y muy bonito. Así que muchísimas gracias.